¿Y si la familia que nunca esperaste fuera la que lo cambiara todo? ¿Y si el encuentro casual de una camarera con la hija de un multimillonario se convirtiera en un viaje que cambiara su vida? Uno donde el amor, el sacrificio y los vínculos inesperados sentaran las bases de un nuevo comienzo. Claire Miller, de 34 años, fue tallada en la piedra de las dificultades. Criada en un pequeño pueblo de Ohio donde la esperanza era tan escasa como el trabajo, aprendió desde muy joven que la vida era una lucha que no siempre se ganaba. Sus manos, callosas tras años de fregar platos y doblar la ropa, llevaban las marcas de su resiliencia. Sus ojos oscuros, aunque marcados por el cansancio, reflejaban una llama silenciosa, una rebeldía que se negaba a dejar que el mundo la destrozara. Claire era madre soltera de Lily, una niña de 7 años con una risa que podía atravesar las nubes más oscuras. Cada decisión que tomaba Claire, cada turno de noche, cada comida que se saltaba, era por su hija, para darle una vida libre de las dificultades que habían definido la suya. En Nueva York, Claire trabajaba de camarera en Barton's Fine Dining, un santuario deslumbrante para la élite de la ciudad. El restaurante era un mundo de excesos, lámparas de araña que proyectaban una luz dorada sobre mesas de lino blanco, el aire impregnado del aroma a aceite de trufa y ambición. Claire se movía por él como una sombra, sus gastados zapatos, planos negros en silencio sobre el suelo pulido. Era invisible para los clientes, a menos que necesitaran que les rellenaran la comida o que les retiraran el plato, y así lo prefería. El trabajo pagaba lo suficiente para mantener las luces encendidas en su pequeño apartamento de Brooklyn, donde las paredes eran delgadas, el radiador vibraba y el grifo goteaba. Pero el amor lo convertía en un hogar. La vida de Claire era un camino de equilibrismo sobre un abismo de incertidumbre. Se había enfrentado a juicios, rumores de vecinos sobre la madre soltera que trabajaba demasiado, miradas compasivas de los profesores de Lily y algún que otro comentario cruel de algún cliente que veía su sonrisa como una invitación. «Eres demasiado guapa para ser camarera», decían, como si su trabajo definiera su valor. Pero Claire era inquebrantable. Encontraba alegría en los pequeños momentos. Leerle cuentos a Lily antes de dormir, ayudarla con los exámenes de ortografía o compartir un chocolate caliente en sus paseos por Prospect Park. Esos momentos eran su tesoro, más valiosos que cualquier propina que hubiera ganado. Lily era el corazón de Claire. La pequeña tenía el cabello oscuro y el espíritu feroz de su madre, pero sus ojos reflejaban la luz de una soñadora. Hablaba sin parar de ser veterinaria o artista. Su imaginación era desbordante. Dibujaba gatos con alas o caballos galopando entre las estrellas, pegándolos con orgullo en la nevera. Claire solía desvelarse por las noches, mirando el techo agrietado de su apartamento, preguntándose cómo sería la vida de Lily si pudiera darle más. Una mejor escuela, un barrio más seguro, la oportunidad de perseguir sus sueños sin el peso de la pobreza. Por ahora, Claire volcaba su amor en cada momento, decidida a hacer que Lily se sintiera suficiente. El trabajo era implacable. Los turnos dobles en Barton dejaban a Claire con el cuerpo dolorido y los pies hinchados por los zapatos demasiado apretados. El constante malabarismo entre las facturas, el cuidado de los niños y las necesidades escolares de Lily la desgastaba. Ocultaba su agotamiento a su hija, esbozando una sonrisa, incluso cuando sentía un gran peso en el corazón. En los momentos de tranquilidad, la duda la asaltaba. ¿Era suficiente? ¿Podría alguna vez darle a Lily la vida que merecía? Esas preguntas la atormentaban, pero las reprimió, concentrándose en el siguiente turno, el día siguiente, el siguiente paso adelante. Claire había aprendido hacía mucho tiempo que sobrevivir significaba seguir adelante, sin importar lo pesada que fuera la carga. Era una fría tarde de martes de noviembre, de esas en las que el viento te cortaba los dedos y la ciudad se sentía viva.
con una energía inagotable. Bartons bullía con su gente habitual, magnates de Wall Street con trajes a medida, socialites con marcas de diseñador y celebridades escondiéndose tras gafas de sol oscuras. Claire estaba a mitad de un agotador turno de 12 horas, con los pies palpitando en sus gastados zapatos planos, cuando una nueva mesa se sentó en su sección. El hombre era Elliot Hughes, de 42 años, un multimillonario cuyo nombre era sinónimo de Hughes Industries, un titán global de la tecnología y las finanzas. Era impactante. Cabello entrecano, mandíbula afilada y penetrantes ojos verdes que parecían ver a través del mundo. Su esposa, Margaret, era serena y elegante, su sonrisa tan fría como los diamantes que brillaban en su muñeca. Su hija, Charlotte, Charlie para sus allegados, tenía 8 años, con rizos rubios y ojos azules que brillaban con curiosidad y calidez. Claire se acercó a la mesa con su habitual calidez, ofreciendo los menús y una sonrisa. Notó que Charlie la observaba. La mirada de la chica era intensa, pero no cruel, como si estuviera resolviendo un rompecabezas. Mientras Claire rellenaba sus vasos de agua, Charlie habló con voz baja pero clara. «Señorita Claire, ¿tiene familia?» Pregunta pilló a Claire desprevenida. Miró a Elliot y Margaret, quienes estaban enfrascados en una acalorada discusión sobre un negocio, con la voz entrecortada. Claire se arrodilló ligeramente y miró a Charlie a los ojos. «Sí, cariño. Tengo una hija que se llama Lily. Tiene más o menos tu edad». El rostro de Charlie se iluminó como un amanecer. «¿Lily? ¡Qué nombre tan bonito! ¿Es tan bonita como tú?» Claire rió, una risa sincera que atrajo la mirada curiosa de Elliot. «Gracias, cariño. Es más hermosa de lo que yo podría ser jamás». Charlie ladeó la cabeza, observando a Claire, con una seriedad que desmentía su edad. «¿Le gusta dibujar? Me encanta dibujar. Ayer dibujé un unicornio». «Le encanta dibujar», dijo Claire con una sonrisa que se suavizó. «Dibuja gatos con alas y caballos que vuelan hacia las estrellas». Los ojos de Charlie se abrieron de par en par. «¡Qué genial! Quiero conocerla». Entonces, sin previo aviso, se volvió hacia su padre y le dijo: «Papá, quiero que sea mi mamá». Las palabras cayeron como un rayo. Claire contuvo la respiración y la bandeja le tembló en las manos. Margaret levantó la cabeza de golpe, abriendo los labios en shock. El tenedor de Elliot se detuvo en el aire, mirando a Charlie y a Claire. El bullicio del restaurante se apagó, dejando solo el peso de la inocente declaración de Charlie. «Charlie, cariño, no digas esas cosas», dijo Elliot con voz suave pero tensa. Le dedicó a Claire una sonrisa de disculpa, pero había algo más en sus ojos. Curiosidad, quizás, o algo más profundo, como una chispa que se enciende. Charlie no se desanimó. «Pero ¿por qué no, papi? Es amable. Siempre está sonriendo». «Quiero que sea mi mami. Ella me cuidará». A Claire le ardían las mejillas y el corazón le latía con fuerza. «Cariño, qué dulce, pero solo soy camarera. No estoy en condiciones de ser la mamá de nadie». Forzó una sonrisa, esperando calmar el momento, pero la expresión de Charlie no se alteró. «Creo que podría ser una gran mamá», dijo Charlie suavemente. Sus palabras transmitían una convicción que dejó a Claire sin palabras. La voz de Margaret, cortante y cortante, atravesó la tensión. «Charlotte, basta. Cómete la cena». Su tono fue tajante, pero sus ojos se posaron en Claire, evaluándola, de una forma que le puso los pelos de punta. Había algo en la mirada de Margaret, celos quizás, o sospecha, que la ponía nerviosa. Se sentía expuesta, como si Margaret pudiera ver a través de su uniforme desgastado las vulnerabilidades que se ocultaban. El resto de la comida transcurrió en un incómodo silencio. Claire evitaba la mesa lo más posible, con movimientos mecánicos, mientras atendía a los demás clientes. Pero sentía la mirada de Elliot sobre ella, siguiéndola por el salón. Al marcharse, Charlie la saludó tímidamente con la mano,
agarrando un dibujo de un unicornio a lápiz que había hecho durante la cena. Elliot deslizó un billete extra de $100 en la propina, rozando los dedos de ella con los suyos un instante más de lo necesario. El roce le provocó un escalofrío en la espalda a Claire, y se reprendió por ello. Él estaba casado, era rico, intocable. Ella no era nadie. Sin embargo, las palabras de Charlie persistían como una melodía que no podía quitarse de la cabeza. El resto de la noche transcurrió como un borrón. Claire realizaba sus tareas mecánicamente, pero las palabras de Charlie resonaban en su mente. No podía quitarse la imagen de la mirada de Elliot, cómo se detenía en ella como si la viera por primera vez. Al terminar su turno, estaba agotada, con el cuerpo dolorido de pies a cabeza. Caminó penosamente a casa en el frío, mientras las luces de la ciudad se difuminaban mientras sus pensamientos daban vueltas. Permaneció despierta en su pequeño apartamento, con la suave respiración de Lily llenando el silencio, y se preguntó cómo sería vivir en un mundo como el de Elliot, uno donde el dinero no fuera una preocupación constante, donde Lily pudiera tener los materiales de arte, las clases, las oportunidades que merecía. Durante las siguientes semanas, Elliot y Charlie volvieron a Barton's con más frecuencia, siempre solicitando la sección de Claire. La calidez de Charlie era contagiosa. Sus charlas sobre sus libros favoritos, Harry Potter, El Jardín Secreto, y sus sueños de ser astronauta la sacaban de su caparazón. Hablaba de cuánto deseaba tener a alguien que le trenzara el pelo como Claire hacía con Lily, o de cómo quería una amiga con quien compartir sus secretos. «No tengo una mejor amiga», admitió Charlie una noche en voz baja. «Todos en la escuela solo quieren ser mis amigos por el dinero de papá». A Claire le dolió el corazón. Se arrodilló junto a la silla de Charlie, ignorando la mirada gélida de Margaret. «Encontrarás una verdadera amiga, cariño. Alguien que te quiera tal como eres». Los ojos de Charlie se iluminaron. ¿Como Lily? Claire sonrió. Igual que Lily, Elliot también empezó a interactuar más con ella. Le preguntaba sobre su vida, sus sueños, su hija. Sus preguntas eran amables, inquisitivas, sin ser intrusivas. «¿Cómo lo haces?», preguntó una noche, mientras Claire recogía los platos. «Criar a un niño sola, trabajando a estas horas, no debe ser fácil». «No lo es», admitió Claire con voz suave. «Pero Lily lo vale». Elliot asintió, con la mirada fija en ella. «Tiene suerte de tenerte». Su interés parecía genuino, no como la atención fugaz de otros clientes adinerados que coqueteaban una noche y la olvidaban a la mañana siguiente. Claire se encontraba deseando sus visitas, aunque se regañaba por dejar vagar sus pensamientos. Ella era camarera, madre soltera que apenas subsistía. Él era multimillonario, casado, con una vida que ella apenas podía imaginar. Sin embargo, había algo en él, su serena intensidad, su forma de escuchar, que la hacía sentir vista como no se había sentido en años. Una noche, después de que el restaurante se tranquilizara, Elliot se quedó en la mesa. Charlie estaba absorto en un libro para colorear, dibujando un cohete con crayones rojos brillantes. Margaret se había apartado para atender una llamada. Su ausencia fue un alivio. Elliot se inclinó hacia adelante en voz baja. «Claire, ¿puedo hablar contigo un momento?» El corazón le dio un vuelco, pero asintió y lo siguió a un rincón tranquilo del restaurante. «Espero que el comentario de Charlie no te haya incomodado», empezó. Es una niña especial. No dice esas cosas a la ligera». Claire sonrió, pasándose un mechón de pelo detrás de la oreja. «Es maravillosa, señor Hughes. Solo me sorprendió, eso es todo». «Elliot, por favor», dijo con la mirada suavizada. «Y lo decía en serio sobre tu amabilidad. Te he visto con los clientes, con Charlie. Tienes una forma especial de hacer que la gente se sienta apreciada». Las mejillas de Claire se sonrojaron. «Solo hago mi trabajo». «Es más que eso», dijo con
voz seria. Me gustaría conocerte mejor, Claire. ¿Te gustaría cenar conmigo algún día? No aquí, sino en otro sitio. Solo nosotros. La invitación flotaba entre ellos, cargada de posibilidades. Claire dudó, con la mente acelerada. Pensó en Lily, en los riesgos de dejar entrar a alguien como Elliot en sus vidas. Pensó en Margaret, cuyas miradas frías se habían vuelto más agudas con cada visita. Pero había algo en la voz de Elliot, una sinceridad que la hizo querer decir que sí. En contra de su buen juicio, aceptó. De acuerdo, solo una cena. La sonrisa de Elliot era como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes. Genial, te recogeré el viernes, a las 7. Su primera cena fue en un tranquilo bistró de Manhattan, alejado del esplendor de Barton's. Elliot era diferente fuera del restaurante, menos reservado, más humano. Llevaba un suéter sencillo en lugar de su habitual traje a medida, y su sonrisa era cálida, espontánea. Entre platos de pasta y copas de vino tinto, se sinceró sobre su vida. Habló de su difunta esposa, Emily, quien había fallecido en un accidente de coche 4 años antes. Charlie solo tenía 4 años. Demasiado pequeño para comprender plenamente su pérdida, pero lo suficientemente mayor para sentir el vacío. Elliot admitió que le había costado llenar ese vacío, pues sus relaciones desde la muerte de Emily eran superficiales y fugaces. Charlie nunca ha conectado con nadie como contigo, dijo, con la voz cargada de emoción. Habla de ti todo el tiempo. La señorita Claire dijo esto. La señorita Claire hizo aquello. Has causado una gran impresión. Claire compartió su propia historia. Su infancia en Ohio, marcada por la adicción de su madre y la ausencia de su padre. Su relación fallida con el padre de Lily, quien la abandonó cuando era bebé. La constante conciliación entre el trabajo y la maternidad. Le sorprendió lo fácil que era hablar con él, cómo escuchaba sin juzgarla. No la interrumpía. No decía trivialidades vacías. Simplemente escuchaba con sus ojos verdes fijos en los de ella. Por primera vez en años, Claire se sintió comprendida. Sus cenas se convirtieron en un ritual semanal. Todos los viernes, Elliot la recogía en un elegante coche negro y se iban a algún lugar tranquilo. Una cafetería en el Village, un restaurante en Brooklyn, un pequeño restaurante italiano con el mejor tiramisú que Claire había probado en su vida. Hablaban durante horas, de todo y de nada. Claire aprendió sobre la infancia de Elliot, cómo había sido adoptado por una familia adinerada tras años en un hogar de acogida. Habló de la presión de dirigir Hughes Industries, de las constantes exigencias de los inversores y los miembros de la junta directiva, de la soledad de una vida en la cima. La gente ve el dinero, el poder, dijo una noche en voz baja. No ven lo vacío que puede sentirse. Claire también se sinceró, compartiendo sus miedos de fallarle a Lily, sus sueños de algún día tener una pequeña pastelería donde pudiera hornear los pasteles que su abuela le enseñó a hacer. Le contó las noches que había llorado, hasta quedarse dormida, preguntándose si era suficiente para su hija. Elliot la escuchaba, con la mano apoyada en la de ella, su toque como un ancla silenciosa. Una noche, Claire le presentó a Elliot a Lily. Estaba nerviosa, insegura de cómo reaccionaría su hija ante un extraño en sus vidas. Pero Lily, normalmente tímida, le tomó cariño de inmediato. Él le trajo un cuaderno de dibujo y un juego de lápices de colores y pasaron la tarde dibujando juntos en el suelo de la sala. Lily rió mientras Elliot dibujaba un gato desgarbado, su risa mezclándose con la suya. Claire observaba desde la cocina, con el corazón henchido. Hacía años que no veía a Lily tan feliz. Charlie y Lily se conocieron poco después, y su vínculo fue instantáneo. Eran como 2 gotas de agua, construyendo fuertes de mantas en el apartamento de Claire, susurrándose secretos bajo la mesa de la cocina y persiguiéndose por Prospect Park.
Charlie le enseñó a Lily a hacer aviones de papel, y Lily le enseñó a Charlie a dibujar un caballo con la crin suelta. Su risa llenó el aire, un sonido que llenó el corazón de esperanza de Claire. El mundo de Elliot, antes tan lejano, empezó a sentirse al alcance. Aparecía en el apartamento de Claire con pequeños detalles. Un ramo de flores silvestres, un ion pedido para llevar de los dumplings favoritos de Lily, un libro de poesía que creía que le gustaría a Claire. Hablaba de sus sueños para Charlie, de su miedo a fallarle como padre. Claire se enamoró de él, no por su riqueza ni su estatus, sino por el hombre que era, amable, considerado y profundamente humano. Pero las dudas acechaban como una tormenta en el horizonte. La presencia de Margaret se cernía sobre ella y sus interacciones con Claire se enfriaban con cada visita a Bartons. Claire no podía evitar la sensación de que Margaret la veía como una amenaza, aunque no entendía por qué. Las sonrisas de Margaret eran forzadas, sus palabras impregnadas de un tono sutil que la hacía sentir insignificante. «Eres la favorita de Charlotte», dijo Margaret una noche, con un tono que Claire no supo identificar. La inquietó, y su instinto le advirtió que actuara con cautela. Claire también notó grietas en el refinado exterior de Elliot. Se ponía tenso cuando su teléfono vibraba con llamadas de trabajo, y sus hombros se tensaban al hablar con voz entrecortada. Mencionaba con indiferencia la presión de dirigir Industrias Hughes, las noches en vela dedicadas a revisar contratos, el escrutinio constante de los medios. Claire percibía soledad en él, un peso que soportaba solo. Le daban ganas de acercarse, de ser su ancla, pero se contuvo, temerosa de cruzar una línea que no podía desviar. El punto de inflexión llegó durante una visita a la madre de Claire, Diane, en Ohio. Claire se había reencontrado con Diane tras años de distanciamiento, una relación tensa por los problemas de adicción de Diane durante su infancia. Tras 5 años sobria, Diane intentaba enmendarse, y Claire, siempre indulgente, había empezado a aceptarla de nuevo. Pasaron el fin de semana recordando, reconstruyendo las partes fracturadas de su pasado. Lily jugaba en el patio trasero, con el perro de un vecino. Su risa contrastaba marcadamente con las intensas conversaciones que se mantenían en el interior. Una noche, mientras tomaban café en la pequeña cocina de Diane, el aire se volvió pesado. Las manos de Diane temblaban al dejar la taza, evitando la mirada de Claire. «Hay algo que nunca te conté», dijo, con la voz apenas por encima de un susurro. «Tenía un hermano, tu tío. Nos separaron de niños. Nos pusieron en hogares de acogida diferentes después de que nuestros padres murieran en un incendio. Yo tenía 6 años, él 4. Nunca supe qué le pasó. Hasta hace poco». El corazón de Claire latía con fuerza. Un miedo gélido se apoderó de su pecho. «¿Qué quieres decir?». Los ojos de Diane se llenaron de lágrimas. Se llamaba Elliot Hughes. El mundo se tambaleó. A Claire se le cortó la respiración al ver cómo todo encajaba. Elliot, el hombre del que se había enamorado, era su tío. La revelación fue un golpe bajo, que destrozó la frágil esperanza que había construido. Pensó en el inocente deseo de Charlie, en la risa de Lily con Elliot, en la familia que habían empezado a formar. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? Diane rebuscó en una caja de zapatos y sacó una vieja fotografía de un niño con los penetrantes ojos verdes de Elliot, de pie junto a una Diane más joven, con rostros solemnes. También había actas de adopción, amarillentas y arrugadas, que confirmaban la verdad. Elliot había sido adoptado por una familia adinerada, con el nombre cambiado y su pasado borrado. Diane lo había localizado hacía poco a través de un investigador privado, reconstruyendo los fragmentos de su historia compartida. Se lo había ocultado a Claire, temerosa de perturbar su vida, pero ver la creciente conexión de su hija con Elliot la había obligado a actuar. Claire atravesó el resto de la visita a Trompicones, con la mente hecha un mar de emociones.
Sonrió por Lily, pero se le rompía el corazón. Regresó a Nueva York, cargando con el peso de la verdad como una piedra en el pecho. Evitaba las llamadas de Elliot, con el corazón destrozándose con cada mensaje sin respuesta. No podía mirarlo a la cara. No soportaba ver la calidez en sus ojos sabiendo lo que ella sabía. Pero sabía que no podía huir de esto para siempre. Tenía que afrontar la verdad. Claire quedó con Elliot en un tranquilo café de Brooklyn, lejos de las miradas indiscretas de Bartons. El café era pequeño, con las paredes cubiertas de estanterías desparejadas y el aire cálido con aroma a café y canela. Claire se sentó frente a él, con las manos temblorosas mientras aferraba su taser. Le temblaba la voz al contarle lo que había descubierto. Elliot, mi madre, me dijo que eres su hermano. Eres mi tío. Su rostro palideció. Su compostura habitual se desmoronó. Claire no tenía ni idea, dijo con voz ronca. Me adoptaron de niño. Nunca conocí a mi familia biológica. Su voz se fue apagando mientras la miraba fijamente. No puede ser verdad. Pero lo era. Claire deslizó la fotografía por la mesa, con el expediente de adopción debajo. Elliot contempló la imagen del niño que una vez fue, con las manos temblorosas. No la recuerdo, susurró. Era tan joven. Me dijeron que no me quedaba familia. La verdad era innegable y desgarraba la esencia de su conexión. Elliot apretó los puños y tensó la mandíbula. Me enamoré de ti, Claire, dijo con la voz entrecortada. No lo sabía. Las palabras la impactaron como una ola. Amor. Ella también lo había sentido. En los momentos de tranquilidad, en Miocenocenamas, la forma en que la miraba, en la forma en que hacía sonreír a Lily. Pero ahora, ese amor estaba manchado, enredado en una verdad que ninguno de los dos podía prever. A Claire le dolía el corazón por lo que podría haber sido, por la familia que habían empezado a construir. Pensó en el deseo de Charlie, en la risa de Lily, en los momentos que se habían sentido tan bien. Pero no podía ignorar la realidad de su vínculo de sangre. No se trataba solo de ellos. Charlie y Lily merecían estabilidad, no escándalos. Elliot le tomó la mano, firme a pesar del caos. Claire, lo que siento por ti es real. No sé cómo afrontar esto, pero sé que no quiero perderte. Ni por Charlie, ni por mí. Claire se apartó, con lágrimas en los ojos. Elliot, no podemos. No se trata solo de nosotros. Se trata de nuestros hijos, de nuestras vidas. Esto lo cambia todo. El café pareció cerrarse sobre ellos. El mundo se redujo al espacio que los separaba. El corazón de Claire gritaba que se aferrara a él, pero su mente sabía que la verdad era un muro que no podían escalar. Se puso de pie, con la voz quebrada. Necesito tiempo, Elliot. Necesito entender qué significa esto. Elliot asintió con los ojos brillantes. Tómate el tiempo que necesites, estaré aquí. Mientras Claire se alejaba, el frío aire de noviembre le azotaba las mejillas. Sintió que dejaba atrás una parte de sí misma, pero siguió adelante, un pie delante del otro, como siempre. Las semanas siguientes fueron un torbellino de dolor y reflexión. Claire se entregó por completo a su trabajo y a Lily, intentando encontrar consuelo en la rutina. Se despertaba antes del amanecer para prepararle el almuerzo a Lily, prepararle la mochila y llevarla a la escuela antes de correr a casa de Barton para otro turno agotador. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Elliot, a Charlie, a la familia que casi habían tenido. Extrañaba cómo Elliot la hacía reír, cómo su presencia era como una manta cálida en una noche fría. Extrañaba los ojos brillantes de Charlie, sus preguntas sinceras, su inquebrantable convicción de que Claire podía ser más que una simple camarera. Elliot también estaba pasando apuros. Le enviaba mensajes, respetuosos pero persistentes, pidiéndole hablar para encontrar una salida. «Te extraño», decía un mensaje,
Charlie no para de preguntar por ti y por Lily. A Claire le dolía el corazón, pero no se atrevía a responder. Necesitaba espacio para procesar, para desenredar el mar de emociones que amenazaba con abrumarla. Por la noche, Claire se sentaba junto a la cama de Lily, observándola dormir, mientras su pequeño pecho subía y bajaba. Pensaba en la vida que quería para su hija, una en la que no tuviera que preocuparse por la próxima factura, donde pudiera perseguir sus sueños sin miedo. También pensaba en Charlie y en el vacío que Claire había empezado a llenar en su vida. Las niñas merecían algo mejor que una familia destrozada, mejor que un escándalo que pudiera perseguirlas durante años. Claire buscaba consuelo en pequeños rituales. Horneaba con Lily, enseñándole las recetas que le había transmitido su abuela, galletas con chispas de chocolate, rollos de canela, bizcocho de limón. La cocina se llenaba del cálido aroma a azúcar y mantequilla, y durante unas horas, Claire podía olvidar el peso que le abrumaba. Pero la verdad siempre estaba ahí, acechando en los momentos de silencio, exigiendo ser enfrentada. Una noche, el encargado de Claire en Barton's la tomó aparte. «Últimamente has estado distraída», le dijo con cierta amabilidad. «¿Todo bien en casa?» Claire asintió, forzando una sonrisa, pero la pregunta seguía en el aire. ¿Estaba todo bien? Ya no estaba segura. Aceptó verse con Elliot una última vez en Prospect Park, donde ella y Lily habían pasado tantos momentos felices. Era principios de diciembre, el aire era fresco, los árboles desnudos contra un cielo gris. Se sentaron en un banco, el suelo cubierto por la primera nieve de la temporada. El parque estaba tranquilo, el bullicio habitual de corredores y paseadores de perros amortiguado por el frío. Elliot habló primero, con la voz firme pero cargada de emoción. «Claire, he pensado en esto todos los días. Sé que no podemos estar juntos como queríamos. Pero también sé que tú y Lily ahora forman parte de nuestras vidas. Charlie te quiere. Te quiero. De cualquier manera que podamos tenerlo». Los ojos de Claire se llenaron de lágrimas. Pensó en el deseo de Charlie, en la risa de Lily, en el amor que había nacido entre ellos. Comprendió que la familia no se define por la sangre ni por las convenciones. Se define por las decisiones que toman, los lazos que construyen. Respiró hondo, con la decisión clara. «Elliot, no puedo ser tu esposa, pero sí puedo ser tu familia, por Charlie, por Lily, por nosotros». El rostro de Elliot se suavizó, sintiendo un gran alivio. «¿Qué te parece?», preguntó. «Se parece a que nos apoyamos mutuamente», dijo Claire con voz firme a pesar de las lágrimas. «Se parece a criar a nuestras hijas juntas, dándoles el amor que merecen. Se parece a construir algo real, aunque no sea lo que planeamos». Acordaron forjar un nuevo tipo de familia, una basada en el amor y el respeto, más que en el romance. Elliot se mudó a Brooklyn y alquiló una casa de piedra rojiza a pocas cuadras del apartamento de Claire. Se convirtieron en padres de Charlie y Lily, con vidas entrelazadas de una forma inexplicable. Claire siguió trabajando en Barton's, pero el apoyo de Elliot, tanto económico como emocional, le alivió algunas cargas. Pagaba las clases de arte de Lily, la ayudaba con el alquiler cuando le redujeron el horario y asistía a los eventos escolares con una sonrisa que hacía brillar a Lily. Se sentaba en sus exposiciones de arte, aplaudiendo más fuerte que nadie, y ayudaba a Charlie con sus proyectos de ciencias con una paciencia infinita. Margaret, que había percibido la creciente conexión entre Claire y Elliot, finalmente dio un paso atrás. Su matrimonio con Elliot había sido tenso durante años, una unión que se mantenía unida más por conveniencia que por amor. Se mudó a Londres para emprender un nuevo negocio, manteniéndose distante pero con una presencia civilizada en la vida de Charlie. Claire ocupó el papel que Charlie siempre había deseado, no como una sustituta de Margaret, sino como una figura materna que la amaba con fervor. Le trenzaba el pelo a Charlie,
Le leía cuentos antes de dormir y escuchaba sus sueños de volar hacia las estrellas. Pasaron los años y su familia poco convencional se fortaleció. Claire y Elliot encontraron su ritmo, y su vínculo se profundizó con los momentos compartidos, ayudando a las niñas con las tareas, animándolas en sus partidos de fútbol, celebrando cumpleaños con pasteles caseros. Lily y Charlie se volvieron inseparables. Su hermandad era un testimonio del poder del amor sobre las circunstancias. Discutían como hermanos y luego se deshacían en risas, cogidas de la mano mientras corrían por el parque. Pasaban las tardes de verano en Coney Island, comiendo algodón de azúcar y subiendo a la noria, con sus risas mezclándose con el sonido de las olas. Claire persiguió su sueño de abrir una panadería, usando los ahorros que había reunido y un pequeño préstamo de Elliot, quien insistió en que era una inversión en su talento. La panadería, llamada Lily's Light, se convirtió en un clásico del barrio, con su vitrina llena de los pasteles y galletas que Claire había perfeccionado a lo largo de los años. Los clientes hacían fila para comprar su pastel de limón, y Lily sonreía de orgullo, ayudando en el mostrador después de la escuela. Elliot también encontró un nuevo propósito. Redujo sus horas en Industrias Hughes, delegando más a su equipo para poder estar presente para Charlie y Lily. Llevaba a las niñas a museos, les enseñaba a montar en bicicleta y les contaba historias de su propia infancia, omitiendo cuidadosamente las partes que aún le dolían. Él y Claire se quedaban hasta tarde, compartiendo café en su pequeño balcón, hablando de las niñas, sus sueños, sus miedos. Su vínculo no era romántico, pero sí profundo, cimentado sobre el respeto mutuo y un compromiso compartido con su familia. Una noche, 5 años después, Claire vio a Lily anotar el gol de la victoria en el partido de fútbol de su instituto, con el corazón henchido de orgullo. Charlie, ahora un adolescente seguro de sí mismo, vitoreó desde la grada, con la voz más alta entre la multitud. Elliot se sentó junto a Claire, con el brazo apoyado en el respaldo de su silla, un tranquilo consuelo. El sol se ponía, proyectando un resplandor dorado sobre el campo. Lily y Charlie corrieron hacia ellos después del partido, con el rostro encendido de emoción. ¿Viste eso, mamá?, preguntó Lily con los ojos brillantes. «Lo vi, cariño», dijo Claire, abrazándola. «Estuviste increíble». Charlie también abrazó a Claire, apretándola con fuerza. «Eres la mejor, Claire», dijo, con la voz apagada contra el hombro de Claire. Elliot miró a Claire a los ojos, con una sonrisa en los labios. «Lo hicimos bien, ¿verdad?», dijo con voz suave. Claire asintió, con el corazón lleno a pesar del dolor que habían soportado. «Sí, lo hicimos». Ella le tomó la mano, entrelazando sus dedos. El gesto no era romántico, pero sí íntimo, una promesa de la familia que habían construido. Su historia no era el cuento de hadas que Claire había imaginado, pero era real, cruda y hermosa. Era una historia de perdón, de segundas oportunidades, de una familia forjada ante adversidades inimaginables. Mientras la risa de las chicas llenaba el aire, Claire supo que habían creado algo extraordinario, un amor que trascendía la sangre, una familia que perduraría, pasara lo que pasara. Las estrellas comenzaron a emerger en el cielo crepuscular, y Claire cerró los ojos, dejando que el momento se asentara en ella. Esta era su vida, imperfecta e inesperada, pero suya, y era más que suficiente.